que le pide al Gobierno que no le tiemble el pulso. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, en esta casa, que fue sede también, además del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Interior, cuando estos estaban unificados, y la de todo su equipo. Y comparecemos conjuntamente los ministros de Interior y de Justicia para darles cuenta de la noticia que ustedes ya conocen, y es que se nos ha notificado esta mañana, a través del embajador del Reino de España ante la representación permanente ante el Consejo de Europa, la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del río Prada contra España. Lamentablemente, la sentencia ha sido desfavorable y no ha estimado el recurso que interpuso la abogacía del Estado en representación del Estado español contra la sentencia dictada en instancia el pasado 10 de julio. Quiero que, además de otros muchos agradecimientos que en todo este proceso tenemos que hacer a gente que ha trabajado mucho y bien, hacer una referencia expresa al extraordinario trabajo que hizo la abogacía del Estado en la defensa de lo que nosotros entendíamos conjuntamente con el Tribunal Supremo de España y nuestro Tribunal Constitucional, que era la adecuación en todo momento a la legislación y a los compromisos internacionales adquiridos por España cuando suscribimos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de las resoluciones que habían adoptado nuestros tribunales. Ustedes saben que el Gobierno ha utilizado todos los recursos de los que disponía para que la decisión que se cuestionaba, que es una decisión jurisdiccional, adoptada por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal Constitucional español, fuese mantenida. Y lo entendíamos bajo un argumento de justicia material, y es que no puede tener el mismo reproche penal quien ha matado a 20 personas que aquel que haya cometido un único asesinato. Desde el punto de vista penal, saben ustedes que la doctrina Parot solo afecta al cumplimiento de las penas, no a la pena en sí misma, por lo que entendíamos siempre que no se ha ampliado retroactivamente la condena judicial. No ha sido este el parecer de la Gran Sala, que lo que ha hecho ha sido confirmar prácticamente en sus propios términos la sentencia del Tribunal de Instancia, y ha declarado la vulneración del artículo 5 y del artículo 7 del convenio. En consecuencia, dispone que incumbe al Estado la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve, condena al Estado al pago de una indemnización por daños morales por valor de 30.000 euros y a 1.500 en concepto de costas. Y decirles que esta sentencia, esta decisión del Tribunal Europeo, no admite ulterior recurso, salvo en su caso el de aclaración de sentencia. Me gustaría hacerles algunas consideraciones breves, como me ha dicho también que las va a hacer el ministro del Interior, antes de ponernos después a su disposición para contestar a cuantas preguntas ustedes nos quieran formular. En primer lugar, dejar claro que la sentencia no afecta a aquellos delincuentes condenados que hayan cometido delitos después de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, puesto que ya en este código no se prevé el sistema de redención de penas por el trabajo que sí estaba vigente en el Código Penal de 1973. Es, por lo tanto, únicamente aquellos delincuentes que fueron juzgados conforme al Código Penal de 1973 a los que hace efecto esta sentencia, no, por lo tanto, a ningún delito cometido posteriormente a 1995. En segundo lugar, dejar muy claro también que desde ese año y de forma muy intensa en esta legislatura, el Gobierno ha trabajado para que lo que ha ocurrido ahora no pueda volver a ocurrir nunca en España. Esto es, para que tenga el mismo reproche penal matar a 20 personas que matar a uno. Y esa es la razón por la que ya en el llamado Código Penal de la Democracia, en 1995, se excluyó esa posibilidad de la redención de penas por el trabajo. Esa es la razón también por la que en legislaturas posteriores se introdujo el cumplimiento íntegro de las penas para aquellos delitos especialmente vinculados con el terrorismo. Y esa es la razón también por la que el Consejo de Ministros ha aprobado y está en estos momentos en tramitación en el Congreso de los Diputados una reforma del Código Penal
que lo que hace es incluir la prisión permanente revisable para muy pocos, pero para delitos especialmente graves, que en este caso, les puedo decir, sin hacer una generalización a la totalidad de los supuestos, pero que afectaría desde luego a aquel que ha sido, en este caso, objeto de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a otros muchos que, en su caso, pueden entender que han tenido una aplicación del Código Penal de 1973 semejante. Estamos hablando, por lo tanto, de temas políticamente, en lo que significa la lucha contra el terrorismo, le corresponde valorarlo al ministro de Interior, pero jurídicamente, les digo, con respecto a nuestra jurisdicción, de temas del pasado, de temas que ya no pueden ocurrir en nuestro país, pero que el hecho de que ocurra en estos momentos, y les puedo asegurar que pensando de forma muy especial en las víctimas, pues no puede evitarnos que, por mucho que sepamos que eso no volverá a ocurrir en España, nos duela y de una forma muy intensa, y que seamos muy solidarios con el dolor de las víctimas que tienen que estar sintiendo, lógicamente, en estos momentos. A partir de estos momentos, sí les puedo decir que lo que ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un recurso individual que afecta a una persona, concretamente al caso del río Prada, y que, puesto que lo que se ha resuelto es una decisión sobre la valoración de un acto jurisdiccional, concretamente en este caso, el que el Tribunal Supremo de nuestra nación, como les decía antes, avalado después por el Tribunal Constitucional, estableció, interpretando cómo se tenían que liquidar las penas en el supuesto de múltiples asesinatos, en el supuesto de múltiples delitos, la decisión en estos momentos a quien le corresponde, a los efectos de la aplicación práctica de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es a la justicia española. No es, por lo tanto, una decisión gubernativa, sino que es una decisión judicial, y concretamente, dentro de la organización judicial, a los tribunales sentenciadores. Esto significa que en este caso concreto del que estamos hablando es a la Audiencia Nacional, como tribunal que en su día dictó la sentencia, a quien le corresponde establecer cuáles son las consecuencias prácticas de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hoy se nos ha notificado. En todo caso, sí les puedo decir que, naturalmente, en cualquier procedimiento que afecte a la modificación de la ejecución de la condena, intervendrá el Ministerio Fiscal, y que el propio Fiscal General del Estado me ha trasladado esta misma mañana su intención de que en cada uno de los distintos procedimientos se hará un estudio profundo sobre la posibilidad o no, en su caso, de aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo a otros supuestos distintos. El Gobierno, en todo caso, sí quiere dejar muy claro que aplicará, con respecto a algunas de las consecuencias de esta sentencia, y estoy pensando ahora muy especialmente en la condena a 30.000 euros, así como al pago de determinadas costas procesales, un criterio que es un criterio rotundo de exigencia de responsabilidades pecuniarias a aquella condenada, en este caso del río Prada, que en su día no satisfizo las indemnizaciones a las que fue condenada como consecuencia de sus múltiples asesinatos. Indemnizaciones que fueron satisfechas en su momento por el Estado, razón por la cual el Estado, en este caso, repetirá contra el patrimonio de la condenada, incluido los incrementos de patrimonio que se puedan producir como consecuencia del cobro de esta indemnización, haciendo así una aplicación de la compensación y como consecuencia de que fue el Estado el que satisfizo aquellas indemnizaciones a las víctimas como consecuencia de que la autora de estos asesinatos se declaró insolvente. Termino, antes de darle la palabra a mi compañero de gabinete, con una reflexión de carácter general. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han establecido ya cómo tienen que aplicarse en España las sentencias, en este caso firmes y definitivas, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Evidentemente, como antes les decía, puesto que la resolución recurrida no era de carácter gubernamental, sino de carácter judicial, es al Tribunal Sentenciador
a quien, en base a esa jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Constitucional y por nuestro Tribunal Supremo, le corresponde establecer cómo aplicará la sentencia de Estrasburgo. Pero en todo caso, sí les quiero decir que desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista de acción de gobierno, explicará el ministro del Interior, la lucha contra el terrorismo, que empezó hace 40 años y que hemos ganado en España, los demócratas, va a continuar con absoluta firmeza y podemos decir a los españoles que con las modificaciones legales que se han introducido en nuestro ordenamiento y las que en estos momentos se están tramitando en el Congreso de los Diputados, no volverá a ocurrir nunca en España que cada asesinato tenga un reproche de prácticamente 1 año de cárcel por cada uno de los muertos. Ministro. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, querido ministro de Justicia. Muchas gracias a todos ustedes. Una vez hecha, como he hecho y con toda claridad, la valoración por parte del ministro de Justicia de la sentencia del fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, yo quisiera detenerme brevemente en diversos aspectos vinculados con esta sentencia conocida esta mañana y que tienen que ver más directamente con las competencias propias del Ministerio del Interior. Permítame que en primer lugar diga que como ministro del Interior debo tener un recuerdo muy especial a las víctimas del terrorismo, muy en particular a las víctimas de la etarra, que por esta decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pues debe ser excarcelada en los términos que determine la Audiencia Nacional. Y recordar sobre todo, ¿verdad?, a los guardias civiles que fueron asesinados en la Plaza de la República Dominicana, 12 entre otros, ¿verdad?, en aquel atentado, que fueron asesinados pues por esta persona, esta etarra, a la que, según ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se han violado sus derechos humanos. A partir de ahora, lo ha dicho muy claramente el ministro de Justicia, los tribunales de justicia, teniendo en cuenta que el Reino de España es parte del Convenio de Derechos Humanos y que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, han dicho cómo se deben aplicar las decisiones del Tribunal de Derechos Humanos, pues que serán los tribunales de justicia, la Audiencia Nacional en lo que hace referencia a delitos de terrorismo y en particular al caso que nos ocupa del río Prada. En su caso, en otros supuestos, las audiencias correspondientes, los tribunales de justicia correspondientes, los que determinarán cómo se aplica esta sentencia. Pero sí debo decir con toda claridad que el Gobierno ha trabajado para defender una doctrina que, como señaló el otro día en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, ha considerado y considera justa con las víctimas y extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos. El ministro de Justicia ha recordado que fue una jurisprudencia elaborada por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal Constitucional, por los dos tribunales más importantes de nuestro país, que es un Estado democrático, social y de derecho. En todo caso, decirles que esta sentencia no cambia el estado fundamental de la cuestión. Ayer hizo 2 años, casualmente, el 20 de octubre de 2011, en la dedicación de Ayete, ETA anunció el cese de su actividad terrorista. ETA no decidió el cese de su actividad terrorista por concesión a la paz, por razones éticas o morales, porque se lo pidiera a la sociedad en general, porque vieran que no hay ninguna causa que quede legitimada o se pueda defender mediante el secuestro, la extorsión o el asesinato, sino porque fue derrotada, ha sido derrotada por el Estado de Derecho. Quiero reafirmar hoy, en este día, 2 años después de aquella declaración de cese definitivo de la actividad terrorista,
que ganaron los demócratas a los terroristas, que la ETA que hemos conocido, padecido y sufrido en el País Vasco, en Navarra y en el conjunto de España durante décadas, esa ETA ya no existe. Esa ETA ha sido derrotada y esa ETA no volverá. Tampoco cambia esta sentencia la política penitenciaria del Gobierno y, por tanto, el hecho de que la gran mayoría de presos condenados por los tribunales de justicia por pertenencia a organización terrorista o por comisión de delitos terroristas van a seguir en prisión cumpliendo sus sentencias en el marco de la ley. Y en ningún caso, por supuesto, esta sentencia altera la firme voluntad del Gobierno, el firme compromiso del Gobierno, que se siente claramente acompañado por la inmensa mayoría de fuerzas políticas y la sociedad española, de seguir trabajando incansablemente hasta conseguir la total disolución de la banda. Y creo que en estos momentos eso no son solo palabras, sino viene avalado por la política del Gobierno desde que viene ejerciendo sus funciones. El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con ETA. El Gobierno y el Estado de Derecho en general no están en suspenso. Sigue trabajando y cuando se localiza a un terrorista se le detiene y se le pone a disposición de la justicia. Y quiero decir también con toda claridad que si las decisiones de la justicia conllevaran eventuales excarcelaciones, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, va a seguir actuando en el marco del Estado de Derecho. Y, por tanto, que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley. Y velar por el cumplimiento de la ley en el caso que nos ocupa significa de manera muy especial, no solo, pero de manera muy especial, velar porque no se produzcan con ocasión de esas eventuales o eventual excarcelación ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas. Es decir, que una eventual libertad en ningún caso va a suponer, como es lógico, impunidad para violar la ley. Con normalidad, con naturalidad, pero con firmeza, el Estado de Derecho, el Gobierno, va a seguir actuando y no le va a temblar el pulso, como se ha demostrado con ocasión de la reciente operación contra Herrira, que llevó a que la autoridad judicial competente de la Audiencia Nacional decretara el cese cautelar y temporal por 2 años de todas sus actividades, el embargo de sus cuentas bancarias y que fueran imputados varios de los detenidos, 18 en total, por el presunto delito de financiación, pertenencia o enaltecimiento de organización terrorista. En definitiva, y con esto concluyo, el Gobierno sigue como siempre, y en particular el Ministerio del Interior, como ha señalado muy bien el Ministerio de Justicia, en un día como hoy, con el firme compromiso inalterable con la justicia, con la dignidad y con la memoria de las víctimas del terrorismo, que en todo momento y en días como el de hoy de manera muy especial debe ser salvaguardado. Y a esos efectos les recuerdo que esta tarde ya teníamos prevista en el Ministerio del Interior una reunión conjunta del Ministro de Justicia y yo mismo con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, doña Marimar Blanco, y con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, doña María Ángeles Pedraza, para manifestarles, por una parte, nuestra cercanía, nuestra proximidad en un día de duelo para las víctimas como es este, que comprendemos y compartimos perfectamente, para trasladarle cuál es la posición del Gobierno y, por otra parte, para escuchar también, como no puede ser de otra manera, lo que ellas tengan a bien trasladarnos en unos momentos como estos. Muchas gracias.